Hola, hola. Un gusto verte de nuevo por aquí en este video. Y si es tu primer video, bienvenido a Spanish Amigos. En la conversación de hoy te voy a platicar por qué me fui de México. Pero bueno, también te voy a platicar por qué terminé regresando. Para los que no saben, he platicado en otros videos, yo nací y crecí en Ciudad de México y eventualmente me quise ir, ¿no? Llegó un momento en mi vida en el que sentí que México, Ciudad de México ya no era para mí y quería un cambio. Te voy a ir contando porque no, tengo como dos, tres cosas principales por las que me fui. Entonces, pues nada, entremos de lleno a la conversación. Entonces yo nací, crecí en Ciudad de México y eventualmente tenía hambre por buscar más oportunidades, ¿no? Entonces, pues nada, dije, me voy al extranjero, en búsqueda de oportunidades. Tuve la gran oportunidad de vivir en Inglaterra y en Canadá buscando oportunidades y bueno, las encontré. La verdad, tuve grandes oportunidades tanto de estudios como de trabajo. Al principio todo era una novedad, ¿no? Adaptándome a las nuevas culturas, em, conociendo gente y simpático, fue muy simpático porque eventualmente ya con el tiempo me di cuenta que todo es relativo. ¿A qué me refiero con esto? Que sí encontré las nuevas oportunidades o encontré oportunidades diferentes, sin embargo, a un precio más caro. ¿A qué me refiero con esto? Que encontré, por ejemplo, un mejor salario, ¿no? De lo que pude haber conseguido en México, pero el costo de vida también era más caro. Entonces, proporcionalmente, no me quedaba mucho más dinero para ahorrar. Y me tomó un tiempo darme cuenta de eso, porque al principio era novedad, te repito, los salarios eran más altos, entonces todo parecía florecer más, ¿no? Parecía una mejor oportunidad y eventualmente con el tiempo me di cuenta que la vida era más costosa, que tenía que trabajar más para mantener el estilo de vida que yo podía tener en México, por ejemplo. Y en este proceso conozco a un amigo que él también vivía en México y le iba bien, vivía muy bien. Y le ofrecieron un trabajo en Nueva York y le pagaban el triple. Entonces él dijo, perfecto, me voy a Nueva York, trabajo un par de años, ahorro y me regreso a México. Y bueno, pues nada, se fue a Nueva York y regresó no solo sin ahorros, con deuda. Y me dijo que le tomó tiempo también darse cuenta porque cuando llegó a Nueva York todo era carísimo, entonces se le iba el sueldo muchísimo más rápido y empezó a pedir préstamos muy baratos y después los intereses empezaron a subir y me dijo, y cuando menos me di cuenta ya tenía deuda. Entonces, nada, regresó a México y valoró mucho más lo que tenía y eso fue lo que me pasó. Yo me fui en búsqueda de oportunidades, las encontré a un precio mucho más alto y regresé a México en busca de otras oportunidades. Y me di cuenta que era más bien un tema de, de perspectiva, ¿no? Y de darte cuenta que, o de darme cuenta que México también ofrecía muchas oportunidades que yo no había visto hasta que no me fui al extranjero. Y ahí entramos al punto número dos, porque creo que ese fue más bien la razón que me llevó a salir de México, fue conocer otras culturas. Sin embargo, yo creo que estaba idealizando otras culturas, ¿no? Y creo que es parte de la vida. A veces nosotros crecemos en un país con ciertas cosas que damos por sentado y no es sino hasta que salimos de nuestro país que empezamos a valorar lo que tenemos. Y lo digo con mucha humildad porque como México no hay dos, ¿no? Cada país tiene lo suyo, obviamente, pero bueno, yo por ser mexicana, habían cosas de México que no valoré o no me di cuenta, sino hasta que me salí del país, ¿no? Y aquí te digo, había un poquito de los dos. Yo quería tal vez tener la experiencia de conocer otras culturas, pero por otro lado las estaba idealizando. Y esa fue la razón número dos. Cuando yo me fui, yo tenía a veces esta concepción de que otras culturas eran mejores, porque había, por ejemplo, más orden o habían mejores oportunidades o mejores recursos. Y eventualmente, cuando tengo la oportunidad de vivir en el extranjero, efectivamente, habían cosas que eran mucho más organizadas, funcionaban mejor o
desde al principio yo pensé que eran mejores, pero eventualmente con el tiempo me di cuenta que ninguna cultura es perfecta y eso me ayudó a cambiar mi perspectiva, porque yo veía como cosas buenas y malas. Y eventualmente me di cuenta que las culturas es como la gastronomía. Hay cosas que le gustan a una persona, hay cosas que les gustan a unas personas y cosas que les gusta a otras personas. Entonces, me di cuenta que yo estaba idealizando mucho también otros países y que habían cosas, a ver si me puedo explicar bien, habían cosas que no eran propias de México, sino propias de todas las culturas, ¿no? Porque en todas las culturas hay burocracia, hay trámites gubernamentales, hay leyes. Entonces, cosas a veces que a mí no me gustaban de México, por decir, y yo me fui al extranjero y las encontré, pero en otro idioma. Entonces, esa fue otra razón. Me fui idealizando otras culturas y regresé a México idealizando a México, porque yo dije, bueno, si me va a tocar burocracia, prefiero en mi idioma, prefiero en mi cultura, ¿no? O sea, cosas que yo pensé que no iba a encontrar en otros países porque iban a ser perfectos. Y la verdad es que todos los países tienen sus cosas, ¿no? Pero repito, es como la gastronomía, porque hay me di cuenta también que hay personalidades que les gusta mucho más, por ejemplo, más el orden o más el caos, o más este tipo de cultura o más otro tipo de cultura. Entonces, esa parte se me hizo muy, muy interesante porque yo buscaba ciertas cosas y ya cuando las viví en el extranjero dije, No, creo que prefiero México". Y tal vez ahí es porque yo nací y crecí en México, entonces eso es lo que era familiar para mí, ¿no? Y bueno, el punto número 3 por el que me fui de México, interesantemente, fue porque, bueno, yo nací y crecí en Ciudad de México y bueno, es una ciudad espectacular, es muy grande, hay mucha gente y en su momento como que yo me saturé y dije, no, ¿sabes qué? México ya no es para mí. Error. Pero bueno, en ese momento pensé que era la decisión correcta y te digo, todo es parte del proceso porque yo siento que sin la oportunidad de salir de México no hubiera regresado con el agradecimiento que tengo y la apreciación. Porque entonces yo me fui de Ciudad de México y tuve la oportunidad de vivir en Londres y en Toronto. Y eventualmente me di cuenta que me volví a sentir igual, como un poquito saturada, aturdida. Yo soy un poquito más sensible, ¿no? Entonces a veces el ritmo de la ciudad me tenía muy acelerada y eventualmente me di cuenta que era la mentalidad que yo tenía. No era necesariamente México, sino eran las ciudades que me encantan, pero por un cierto tiempo. Y cuando vivo en diferentes ciudades me doy cuenta como, oye, pues creo que he sido un poquito dura con México, porque a mí México me gustaba mucho, ¿no? No me malentiendas, simplemente yo estaba idealizando cosas, bueno, soy muy soñadora, ¿no? Pero en su momento yo pensaba em, que lo mismo, que iba a encontrar otras oportunidades, que otros países, y una vez empiezo a vivir en otros lugares, digo, no sé, es que sí me encanta México, creo que es más bien la mentalidad de la ciudad. Lo que me gusta es vivir en las afueras, en lugares con una vida un poco más tranquila o pueblos, que es algo que cuando yo vivía en Ciudad de México nunca hubiera considerado. Yo viajaba por México de vacaciones, pero no había vivido en otros lugares de México. Y cuando salgo al extranjero y empiezo a conocer extranjeros que aman México, que se quieren mudar a México y me empiezan a contar en todos los lugares que quieren vivir, yo dije como, pues voy a aprovechar. O sea, yo soy mexicana, pues no necesariamente tengo que regresar a Ciudad de México, que me encanta, pero me quedó grande la ciudad, te lo tengo que admitir. Entonces, fue muy divertido porque regresé y consideré y busqué otros lugares, ¿no? Y empecé como, bueno, está Querétaro, está Guanajuato. Bueno, hay muchos estados, obviamente, ¿no? Pero me cambió la percepción de sentir que tenía que vivir en una ciudad y empezar a buscar otros estilos de vida en México. Entonces fue increíble porque regreso a México, a apreciar México, a verlo de una manera completamente diferente, con otra perspectiva y la verdad es que fue como, pues como volver a nacer. Fue bien bonito porque regresé y aprecié un montón de cosas que tal vez yo pensé que era normal o yo pensé que pues, pasaba en todo el mundo. Entonces lo chistoso fue que yo me fui de México buscando cosas diferentes y regresé a México viendo las cosas diferentes. Y la verdad es que por eso quería compartir este video porque mi apreciación por México creció de una manera que es difícil poner en palabras, porque le tengo muchísimo cariño y mucha humildad, porque te digo, en su momento tal vez yo fui muy dura, muy firme, diciendo, no, es que, no sé, quejándome de cosas que probablemente era la inmadurez, ¿no? Era
falta de perspectiva y pues nada, cómo la vida da vueltas, ¿no? Y a veces nos vamos por una razón y esa misma razón fue la que me regresó y te digo, nada más quería platicarte eso porque es divertido a veces conocer diferentes culturas o si has tenido la oportunidad de vivir en otros lugares o de visitar otros lugares y tener la experiencia de conocer otras culturas, porque es bien interesante también cómo cada personalidad se adapta, ¿no? Y hay gente que dice, no, a mí me encanta este país porque hay mucho más orden, o a mí me encanta este país porque hay más caos. Y eso me parece bien bonito, cómo cada quien va encontrando su lugar y cómo la personalidad de uno florece cuando encuentras ese lugar que se alinea con tu personalidad, con tu forma de ser. Y yo siento que México tiene mucho que ofrecer en esos aspectos, porque te digo, tiene tanto las ciudades grandes y toda esta, ¿cómo decirlo? Esta diversidad de culturas y también puedes encontrar pueblos o estados que tienen otro ritmo de vida y yo por eso a veces insisto, cada estado en México no me deja de sorprender porque parece su propio país, ¿no? Su propia gastronomía, su propia cultura, su propia forma de vivir, el ritmo de vida. Entonces, nada, me tocó salir de México para apreciar y ver desde afuera y con otra perspectiva la magia que es y poder regresar, visitar y vivirlo desde otro lugar. Pero bueno, fue un cambio, fue un crecimiento, un cambio de mentalidad y de ver las cosas diferente, porque pues México no cambió, México estaba ahí, ¿no? Tal vez esperándome a que yo despertara y pudiera verlo por lo que en verdad es, la verdad, un país muy bonito, gente muy bonita y bueno, no puedo dejar de agradecerle a los otros países y a las otras culturas que también me recibieron muy bonito. Conocí y tuve la oportunidad de conocer a gente muy, muy bonita, que también me abrieron los ojos porque ellos me decían, ¿cómo mexicana? Qué padre, cuéntame de tu cultura. Y ahí fue donde también me apasionó mucho el tema del español y de compartir sobre México porque me di cuenta que hay mucha gente afuera de México con ganas de conocer nuestra cultura y bueno, pues nada, por eso este videíto para compartirte por ahí un poquito de mi experiencia personal y tal vez el ritmo de la conversación fue un poquito más rápido, entonces cuéntame qué tanto entendiste, cómo te vas sintiendo con estas conversaciones y nada, si nos quieres compartir un poquito de tu experiencia aprendiendo español y bueno, bienvenido a Spanish Amigos y yo te veo en el próximo video.